Rosa Martínez cargó al hijo de su patrón de 7 años en la espalda hasta su empresa, y el motivo sorprendió a todos en la oficina. Suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. El sol de la mañana en la Ciudad de México aún luchaba por atravesar la neblina gris que cubría los rascacielos de Polanco cuando Rosa Martínez, 42 años, respiró hondo frente al imponente edificio comercial del Paseo de la Reforma. Sus brazos temblaban bajo el peso del niño de 7 años que llevaba en la espalda, pero no era solo el esfuerzo físico lo que la hacía estremecer. Era la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. «Tía Rosa, estoy bien, puedes ponerme en el suelo», murmuró Miguel, el niño de cabello castaño y grandes ojos, que se aferraba a su cuello como un koala asustado. «Quietito, mi amor, ya llegamos», respondió Rosa, ajustando la mochila del niño que colgaba de su brazo izquierdo mientras sostenía firmemente sus piernitas con el derecho. «Tu papá necesita saber lo que pasó en casa». El portero del edificio, un hombre negro de mediana edad, vestido con un uniforme impecable, la miró con una mezcla de asombro y preocupación cuando se acercó a la entrada principal. Rosa conocía esa mirada. Era la misma que recibía desde hacía 3 años, desde que comenzó a trabajar como limpiadora en la casa del empresario Eduardo Mendoza. «¿Doña Rosa? ¿Qué pasó? ¿El niño está lastimado?», preguntó don Alejandro, dejando la recepción para acercarse a ellos. «No, don Alejandro, pero necesito hablar con el doctor Eduardo urgente. Es importante», dijo ella, sin poder ocultar la tensión en su voz. Miguel levantó la cabeza del hombro de Rosa y saludó tímidamente al portero. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. Pero había algo más allí, una mirada de quien carga un peso demasiado grande para su edad. «El elevador está roto de nuevo, doña Rosa. Tendrá que ser por las escaleras», informó Alejandro, señalando la puerta lateral que daba acceso a la escalera de emergencia. Rosa cerró los ojos por un instante, calculando mentalmente lo que la esperaba. 15 pisos, escalón por escalón, con un niño en la espalda. Pero no había alternativa. Cuando salió de casa esa mañana, en la Condesa, su única certeza era que necesitaba llevar a Miguel hasta su padre, costara lo que costara. «Vamos, mi príncipe», susurró al oído del niño, ajustándolo mejor en su espalda antes de empujar la puerta de la escalera. El primer piso fue tranquilo. En el segundo, Rosa ya sentía las primeras gotas de sudor escurriendo por su frente. En el tercero, Miguel preguntó si quería descansar, y ella mintió, diciendo que estaba todo bien. En el quinto piso, una empleada con tacones que bajaba apresurada se detuvo al verlos. «Señora, ¿necesita ayuda? ¿Quiere que llame a alguien?», ofreció la mujer claramente sorprendida por la escena. «Gracias, querida, pero estoy bien. Solo necesito llegar al 15º», respondió Rosa forzando una sonrisa. La empleada dudó, mirando alternativamente a Rosa y a Miguel, que ahora tenía el rostro enterrado en su hombro, fingiendo dormir. Había algo en esa situación que no encajaba en el patrón normal de emergencias. En el 8º piso, Rosa necesitó detenerse. Se apoyó en la fría pared de concreto, sintiendo su corazón latir descompasado. Miguel se deslizó de su espalda y se quedó de pie a su lado, sosteniendo su mano con firmeza. «Tía Rosa, estás cansada. Podemos volver a casa y llamar a papá», sugirió el niño, su voz cargada de una preocupación que no debería existir en un niño de 7 años. «No, Miguel, tu papá necesita saber lo que tu madre hizo esta mañana. Necesita entender lo que está pasando contigo», dijo Rosa, agachándose a la altura del niño y sosteniendo su rostro con las manos. «¿Confías en la tía Rosa?». Miguel asintió vigorosamente, sus grandes ojos reflejando una mezcla de miedo y determinación. «Entonces vamos a continuar, pero ahora vas a caminar a mi lado, ¿de acuerdo?».
La tía está más cansada de lo que pensaba. Subieron los 7 pisos restantes lado a lado, Miguel insistiendo en llevar su propia mochila y sosteniendo firmemente la mano de Rosa. Ella observaba al niño subir cada escalón con determinación, recordando cómo había llegado a su casa esa mañana, aún en pijama y descalzo, llamando a la puerta a las 6 de la mañana. Cuando finalmente llegaron al 15º piso, Rosa se detuvo frente a la puerta de vidrio con las palabras Mendoza Proyectos Inmobiliarios en letras doradas. A través del vidrio podía ver la elegante recepción, con sillones de cuero y una mesa de centro de mármol donde revistas de diseño estaban perfectamente organizadas. ¿Listo, mi amor?, preguntó ella, acariciando el cabello desordenado de Miguel y tratando de arreglar su propia apariencia. «Listo, tía Rosa. Gracias por traerme aquí. Eres la persona más valiente que conozco», respondió Miguel, abrazando su cintura con fuerza. Rosa sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. En 3 años cuidando de esa familia, había presenciado muchas cosas que la incomodaban, pero nunca imaginó que llegaría al punto de tener que tomar una medida tan drástica. Respiró hondo, ajustó los hombros y empujó la puerta de entrada. La recepcionista, una joven rubia de 20 y tantos años, levantó la vista de la pantalla de la computadora y se quedó boquiabierta al ver a Rosa y Miguel entrar en la oficina. El contraste era evidente. Ella, con su uniforme simple y zapatillas desgastadas, sudada después de subir 15 pisos, y el ambiente a su alrededor, con su lujo discreto y aire acondicionado frío. «Buenos días. Necesito hablar con el doctor Eduardo». «Es urgente», dijo Rosa, tratando de controlar la respiración aún agitada. «Pero, ¿tiene cita?» «El señor Mendoza está en reunión y...», comenzó la recepcionista, claramente confundida por la situación. «Hija, no tengo cita, pero soy Rosa Martínez, cuido de su casa desde hace 3 años, y este aquí es Miguel, su hijo, y no habría subido 15 pisos de escaleras con este niño en la espalda, si no fuera una emergencia». La firmeza en la voz de Rosa y la presencia de Miguel parecieron convencer a la joven. Ella tomó el teléfono y marcó una extensión, hablando en voz baja durante unos segundos antes de colgar. «El señor Mendoza los recibirá en 5 minutos. Pueden sentarse allí», dijo ella, señalando los sillones de la recepción. Rosa y Miguel se sentaron uno al lado del otro en el sillón de cuero que aún mantenía el olor a nuevo. Silencio solo era interrumpido por el sonido amortiguado de voces provenientes de la sala de reuniones y por el tic-tac del reloj de pared. Rosa sostenía la pequeña mano de Miguel, sintiendo la pulsación acelerada del niño a través de sus dedos fríos. «Tía Rosa, ¿papá se va a enojar conmigo?», preguntó Miguel en un susurro. «No, mi amor. Tu papá va a entender. Solo necesitas saber la verdad sobre lo que está pasando en tu casa, sobre cómo te sientes, sobre lo que viste esta mañana». En ese momento, la puerta de la sala de reuniones se abrió y Eduardo Mendoza apareció, aún hablando por teléfono, alto, con el cabello canoso bien cortado y vistiendo un traje que costaba más de lo que Rosa ganaba en 3 meses, se detuvo abruptamente al ver a su hijo sentado en la recepción de su oficina a una hora en la que debería estar en la escuela. Sus ojos se movieron rápidamente de Miguel a Rosa, y ella pudo ver el momento exacto en que la realidad de la situación comenzó a formarse en su mente. Eduardo colgó el teléfono sin despedirse y caminó hacia ellos, su expresión cambiando de sorpresa a preocupación. «Miguel, Rosa, ¿qué están haciendo aquí? ¿Pasó algo?». Era la hora de la verdad. Eduardo Mendoza se detuvo frente a su hijo y la empleada, su expresión oscilando entre confusión y una creciente ansiedad.
El empresario de 45 años, acostumbrado a controlar cada aspecto de sus negocios multimillonarios, se sentía completamente perdido ante esa situación inesperada. Sus ojos recorrieron rápidamente la oficina, notando cómo los empleados disimulaban la curiosidad, fingiendo estar absortos en sus actividades. «Vamos a mi oficina», dijo él, señalando la puerta al fondo del pasillo. «No aquí». Rosa se levantó, sosteniendo la mano de Miguel, que permaneció pegado a su lado como si ella fuera su única ancla en un mar de incertidumbres. El trío caminó en silencio por el pasillo, decorado con cuadros de proyectos inmobiliarios que Eduardo había desarrollado a lo largo de 2 décadas de carrera. La oficina del empresario era un reflejo perfecto de su personalidad. Amplia, con una vista panorámica de la Ciudad de México, decorada con muebles de diseño italiano y una mesa de caoba que ocupaba casi la mitad del ambiente. Las paredes exhibían diplomas, premios y fotografías de él, saludando a políticos y celebridades. «Siéntense», dijo Eduardo señalando las butacas de cuero frente a su mesa. Su voz llevaba la autoridad de quien está acostumbrado a dar órdenes, pero había algo diferente allí, una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Rosa se acomodó en la butaca, atrayendo a Miguel hacia su regazo. El niño se encogió contra ella, como si intentara esconderse de la mirada interrogativa de su padre. Eduardo rodeó la mesa y se sentó en su silla ejecutiva, cruzando las manos sobre la superficie pulida. «Ahora explíquenme qué está pasando. ¿Por qué Miguel no está en la escuela? ¿Por qué están aquí?», preguntó él, tratando de mantener la compostura profesional, incluso ante la situación claramente personal. Rosa respiró hondo, organizando mentalmente las palabras que había ensayado durante toda la subida de las escaleras. Sabía que lo que estaba a punto de decir podría costarle el empleo, pero miró a Miguel y recordó lo que había presenciado esa mañana. «Doctor Eduardo, necesito que me escuche todo lo que tengo que decir sin interrumpirme, porque lo que voy a contar lo va a impactar, pero es la pura verdad», comenzó ella, su voz firme a pesar de las manos temblorosas. Eduardo frunció el ceño, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Continúa. Esta mañana, alrededor de las 5:30, estaba saliendo para tomar el autobús cuando vi a Miguel en la puerta de mi edificio, descalzo, en pijama, llorando como un niño perdido. Doctor Eduardo, su hijo había escapado de casa en medio de la madrugada». «¿Cómo que escapado? Eso es imposible. Patricia estaba en casa, el portero...» Eduardo comenzó a protestar. «Doctor, usted prometió que iba a escucharme», interrumpió Rosa, su voz adquiriendo un tono más firme. «Miguel me contó que se despertó con su esposa gritando por teléfono. Ella estaba alterada, hablando sobre dinero, sobre deudas. Cuando bajó a la cocina para pedir un vaso de agua, la vio tomando dinero de su billetera». Eduardo se puso pálido. «Patricia no haría eso. Ella tiene su propia cuenta, sus tarjetas». «Papá», dijo Miguel finalmente, su voz pequeña pero clara. «Mamá estaba llorando y diciendo cosas malas por teléfono. Dijo que iba a tomar tu dinero porque tú nunca lo descubrirías, y cuando me vio, se enojó mucho». «¿Qué te hizo, hijo?», preguntó Eduardo, su voz saliendo más baja de lo que pretendía. Miguel miró a Rosa, quien asintió alentadoramente. Ella me empujó y dijo que yo era un estorbo, que solo arruinaba su vida. Dijo que debía haber nacido en la familia de tía Rosa, porque allí sería más feliz». El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo pasó la mano por su cabello, un gesto que Rosa había aprendido a reconocer como señal de que estaba bajo una presión extrema. «Doctor Eduardo, no es solo eso», continuó Rosa. «Su hijo me contó que esto no es la primera vez,
Desde hace meses, la señora Patricia lo ha tratado mal cuando usted no está en casa. Lo llama estorbo. Dice que su vida era mejor antes de que él naciera. Eso no puede ser verdad, murmuró Eduardo, pero su convicción estaba visiblemente tambaleándose. Papá, sí es verdad, dijo Miguel, bajando del regazo de Rosa y caminando hasta la silla de su padre. Por eso siempre me quedo en mi habitación cuando viajas. Por eso me enfermo cuando te vas. Tengo miedo de mamá. Eduardo tomó al niño en brazos, algo que Rosa raramente había presenciado. El empresario siempre mantenía una distancia respetuosa del niño, como si no supiera bien cómo demostrar afecto. «Miguel, ¿por qué nunca me dijiste esto?», preguntó él con la voz entrecortada. «Porque nunca estás en casa, papá, y cuando estás, mamá finge que todo está bien. Ella es diferente cuando tú estás cerca». Rosa observaba la escena con el corazón apretado. En 3 años trabajando para esa familia, había presenciado la creciente distancia entre Eduardo y su hijo, siempre justificada por el exceso de trabajo. También había visto señales de que algo no estaba bien con Patricia. Los medicamentos que aumentaban cada mes, las llamadas susurradas, los episodios de irritación que la patrona intentaba ocultar. «Doctor Eduardo», dijo Rosa, «sé que no es mi lugar hablar, pero alguien necesita proteger a este niño. Esta mañana, cuando apareció en mi puerta, supe que no podía quedarme callada. Miguel es un niño dulce, inteligente, cariñoso, pero está sufriendo dentro de su propia casa». Eduardo abrazó más fuerte al niño, como si finalmente entendiera la gravedad de la situación. «Rosa, yo no sabía nada de esto. ¿Cómo no me di cuenta?» «Porque usted vive en la oficina, doctor. Sale de casa antes de que Miguel despierte y vuelve cuando él ya está durmiendo. Su rutina es conmigo durante la semana y con la niñera los fines de semana cuando usted viaja». La realidad de esas palabras golpeó a Eduardo como un puñetazo en el estómago. Se enorgullecía de ser un padre proveedor, de garantizar que su hijo tuviera la mejor educación, los mejores cuidados médicos, las mejores oportunidades. Pero había fallado en lo más básico: estar presente. «Miguel», dijo Eduardo, apartando al niño lo suficiente para mirar en sus ojos, «¿te sientes más seguro con Rosa que conmigo?». Miguel dudó, claramente temiendo herir a su padre. Rosa contuvo la respiración. «Papá, la tía Rosa me conoce. Sabe que no me gusta el ruido alto, que tengo miedo de dormir en la oscuridad, que me gusta comer pan con mantequilla en el desayuno. Ella recuerda las cosas que digo». Cada palabra era como una confesión dolorosa de los fracasos de Eduardo como padre. Había construido un imperio inmobiliario, pero no conocía los miedos básicos de su propio hijo. «¿Y qué quieres, Miguel? ¿Qué necesitas para sentirte seguro?», preguntó Eduardo con la voz entrecortada por la emoción. Miguel miró a Rosa antes de responder. «Quiero que la tía Rosa esté siempre conmigo. Quiero que vengas a cenar a casa al menos 2 veces por semana. Y quiero que mamá deje de enojarse conmigo». Eduardo se levantó, cargando a Miguel en brazos, y caminó hasta la ventana que daba vista a la ciudad. Allí abajo, Ciudad de México hervía con sus millones de habitantes corriendo tras sus sueños y ambiciones. Siempre se había considerado un ganador en esa jungla urbana, pero ahora se daba cuenta de que había perdido lo más importante. «Rosa», dijo él, aún de espaldas, «gracias por traer a mi hijo hasta aquí. Gracias por cuidarlo cuando yo fallé. Y gracias por tener el valor de abrirme los ojos». Rosa sintió un inmenso alivio, pero sabía que esa conversación era solo el comienzo. «Doctor Eduardo, usted necesita hablar con la señora Patricia. Necesita descubrir qué está sucediendo con ella y necesita decidir qué es más importante, el trabajo o su familia». Eduardo se giró, aún con Miguel en brazos. «Tienes razón, y voy a hacer eso hoy mismo, pero primero
necesito saber, ¿aceptas una propuesta diferente de trabajo? Rosa lo miró sorprendida. ¿Cómo así, doctor? Quiero que te conviertas en la responsable oficial del cuidado de Miguel. No más una empleada que también lo cuida, sino alguien dedicada exclusivamente al bienestar de mi hijo, con un salario acorde a esta responsabilidad. Era la primera vez en años que Rosa veía una luz al final del túnel, pero antes de responder, miró a Miguel, que sonreía por primera vez desde que había llegado a la oficina. Acepto, doctor Eduardo, pero con una condición. ¿Cuál? Usted estará realmente presente en su vida, porque por mejor que yo cuide de Miguel, él necesita a su padre. Eduardo asintió, entendiendo finalmente que ser padre iba mucho más allá de pagar cuentas y garantizar comodidad material. Ahora necesitaba enfrentar la realidad de su matrimonio y descubrir quién era realmente Patricia cuando él no estaba mirando. El Audi negro de Eduardo se deslizó silenciosamente por las calles de Polanco en dirección al condominio de lujo donde vivía. En el asiento trasero, Miguel dormía apoyado en el hombro de Rosa, finalmente relajado después de la tensión de la mañana. El silencio dentro del coche era pesado, roto solo por el sonido amortiguado del tráfico de la ciudad y los pensamientos acelerados de Eduardo sobre la conversación que tendría con Patricia. «Doctor Eduardo», dijo Rosa en voz baja, para no despertar a Miguel, «usted necesita estar preparado para lo que puede encontrar en casa. La señora Patricia no va a gustar nada de saber que traje a Miguel hasta usted». Eduardo miró por el espejo retrovisor, observando al hijo dormido. «Rosa, en todos estos años, ¿alguna vez sospechaste que mi esposa pudiera estar enferma? ¿Con algún problema serio?» Rosa dudó. Durante 3 años había observado cambios sutiles en el comportamiento de su patrona. Los medicamentos que se multiplicaban en el baño, las llamadas telefónicas susurradas que cesaban abruptamente cuando alguien se acercaba, los episodios de irritación desproporcionada, seguidos de periodos de aparente normalidad. «Doctor, soy solo una empleada. No es mi posición juzgar a la familia», comenzó ella diplomáticamente, pero luego suspiró y decidió ser honesta. «Pero si usted quiere saber la verdad, sí. Creo que la señora Patricia necesita ayuda. Los medicamentos que ella toma han aumentado mucho en los últimos meses, y hay días que pasa horas en la computadora, muy nerviosa, encerrada en la oficina». Eduardo absorbió esta información mientras el coche subía la rampa del residencial Jardín Europa, un complejo de torres residenciales que él mismo había desarrollado 5 años antes. El portero saludó respetuosamente cuando los reconoció, pero Eduardo apenas devolvió el saludo, perdido en sus pensamientos. El ascensor subió silenciosamente hasta el 22º piso. Miguel despertó cuando las puertas se abrieron, frotándose los ojos y mirando a su alrededor con la confusión típica de quien se despierta en un lugar diferente al que se durmió. «Llegamos a casa, mi amor», dijo Rosa, alisando el cabello desordenado del niño. «Tía Rosa, ¿te quedarás conmigo cuando papá hable con mamá?», preguntó Miguel, su voz aún ronca de sueño pero cargada de ansiedad. Eduardo se agachó a la altura de su hijo. «Miguel, te prometo que nada malo te va a pasar. Rosa se quedará aquí con nosotros y vamos a resolver todo, ¿está bien?». El apartamento de 400 metros cuadrados era un espectáculo de decoración. Mármol italiano, cristales checos, muebles de diseño europeo y una vista deslumbrante de la ciudad. Pero cuando entraron, el ambiente lujoso contrastaba con una atmósfera de tensión casi palpable. Patricia Mendoza estaba en la sala de estar, vistiendo un albornoz de seda beige, con el cabello rubio desordenado y el rostro pálido. Sus ojos azules, normalmente vivos y expresivos, parecían vidriosos,
y sostenía un vaso de agua con la mano temblorosa. Cuando vio a Eduardo entrar acompañado de Miguel y Rosa, su rostro se transformó en una máscara de furia. «Eduardo, ¿qué tontería es esta? ¿Por qué esta empleada trajo a nuestro hijo a tu oficina?», explotó Patricia levantándose abruptamente y haciendo que el vaso de agua se le escapara de las manos y se estrellara en el suelo de mármol. «Patricia, necesitamos hablar», dijo Eduardo, manteniendo la voz calma pero firme. «Miguel, ¿por qué no vas con Rosa a preparar un bocadillo en la cocina?» «¡No!», gritó Patricia, apuntando con un dedo acusador a Rosa. «Esa mujer no tiene derecho a interferir en nuestra familia. ¿Quién se cree para llevar a mi hijo a hablar de mí?». Miguel se encogió detrás de Rosa, quien instintivamente puso la mano en el hombro del niño en un gesto protector. La escena confirmaba exactamente lo que ella había informado a Eduardo: el cambio radical en el comportamiento de Patricia cuando él estaba presente. «Patricia, baja la voz. Estás asustando a nuestro hijo», dijo Eduardo, dándose cuenta de cómo Miguel temblaba. «Y no fue a hablar de mí. Miguel nos contó lo que pasó esta mañana, sobre que tomaste dinero de mi billetera». El rostro de Patricia perdió todo color. Miró alternativamente a su esposo, a su hijo y a Rosa como un animal acorralado buscando una ruta de escape. «Yo no sé de qué están hablando», balbuceó pasando las manos por su cabello. «Miguel es un niño, los niños inventan historias». «Mamá, yo te vi tomando el dinero de papá», dijo Miguel, su voz pequeña pero clara. «Y dijiste que yo era un travieso». Patricia se quedó en silencio por un largo momento, mirando fijamente a su hijo. Entonces, inesperadamente, comenzó a llorar. No una lágrima delicada, sino sollozos profundos que hacían temblar todo su cuerpo. No quería que llegara a esto», murmuró entre los sollozos. «Pero no podía parar, no podía». Eduardo se acercó a su esposa, confundido. «¿Parar con qué, Patricia? ¿De qué estás hablando?». «Los juegos en línea», susurró ella, como si las palabras fueran veneno. «Empecé hace 2 años, cuando comenzaste a viajar más. Era solo para pasar el tiempo, pero después se convirtió en otra cosa. Perdí mucho dinero, Eduardo, mucho más de lo que imaginas». Rosa observaba la escena con una mezcla de compasión y alivio. Finalmente, la verdad estaba saliendo a la luz. Ella acercó a Miguel más cerca de sí, tratando de protegerlo del impacto emocional de la confesión de su madre. «¿Cuánto?», preguntó Eduardo, su voz saliendo más dura de lo que pretendía. 300,000 pesos en los últimos 6 meses, admitió Patricia, sin poder mirar a su esposo. «Usé las tarjetas de crédito, luego empecé a tomar dinero de tu billetera, de las cuentas de Miguel para el colegio, para las actividades». Eduardo se sentó pesadamente en el sillón de cuero, como si hubiera recibido un golpe. 300,000 pesos representaban más de 3 años de salario de Rosa, y Patricia había tirado todo en sitios de apuestas en línea. «¿Por qué no me contaste? ¿Por qué no pediste ayuda?», preguntó él, genuinamente confundido. «Porque tenía vergüenza. Porque cada vez que intentaba parar, tú viajabas de nuevo y yo me quedaba sola en este apartamento enorme, sin tener qué hacer, además de cuidar a un niño que me recuerda constantemente cómo he fallado como madre». La última frase golpeó a Miguel como una bofetada. El niño comenzó a llorar y Rosa inmediatamente lo abrazó, susurrándole palabras de consuelo en su oído. «Patricia, ¿cómo puedes decir eso sobre tu propio hijo?», se levantó Eduardo, su voz cargada de indignación. «Porque es la verdad», explotó ella nuevamente. «Nunca quise ser madre, Eduardo. Tú querías un hijo, no yo. Y ahora mira en qué se ha convertido nuestra familia. Tú vives trabajando, yo soy una adicta a los juegos y nuestro hijo prefiere a la empleada que a nosotros».
El silencio que siguió fue roto solo por los sollozos ahogados de Miguel en el regazo de Rosa. La empleada sentía el corazón partido al ver a esa familia desmoronándose ante sus ojos, pero sabía que esta implosión era necesaria para que la curación pudiera comenzar. Eduardo caminó hasta la ventana panorámica, observando la Ciudad de México extendiéndose infinitamente a la distancia. Durante años había construido su identidad como un hombre exitoso, empresario respetado, esposo de una mujer hermosa, padre de un hijo inteligente. Ahora descubría que todo no era más que una fachada cuidadosamente mantenida. «Patricia», dijo él aún de espaldas, «tú necesitas el tratamiento. La adicción a los juegos es una enfermedad y no podrás curarte sola. ¿Y me vas a internar? ¿Me vas a mandar a algún lugar para deshacerte de mí?», preguntó ella, su voz mezclando miedo y desafío. «No, vamos a enfrentar esto juntos, pero primero necesitas disculparte con Miguelito y después irás al médico hoy mismo». Patricia miró a su hijo, que aún estaba abrazado con Rosa, y por primera vez en años realmente lo vio. Un niño de 7 años, asustado, confundido, que solo quería sentirse amado por sus propios padres. «Miguelito», dijo acercándose lentamente, «mamá está enferma. No es excusa para la forma en que te traté, pero mamá va a cuidarse. ¿Tú puedes perdonarme?» Miguelito dudó, mirando a Rosa, quien asintió alentadoramente. Entonces bajó del regazo de ella y caminó hacia su madre, abrazando sus piernas. «Te perdono, mamá, pero ¿prometes que vas a mejorar?». Patricia se arrodilló y abrazó a su hijo, llorando de una manera que no hacía en años. «Lo prometo, mi amor, prometo que voy a mejorar». Eduardo observaba la escena con emociones contradictorias. Había ira, decepción, pero también un extraño alivio. Finalmente sabían cuál era el problema. Ahora podían comenzar a solucionarlo. «Rosa», dijo él, «¿aceptas quedarte aquí hoy? Creo que todos necesitamos hablar mucho aún». Rosa miró a Miguelito, luego a Patricia arrodillada en el suelo abrazando a su hijo, y finalmente a Eduardo. «Acepto, doctor Eduardo, pero mañana mismo quiero que busquen un psicólogo especializado en adicciones y un terapeuta familiar. Esta familia necesita ayuda profesional». Era el inicio de un largo camino de sanación, pero por primera vez en años todos estaban dispuestos a recorrerlo juntos. 3 semanas pasaron desde la confesión de Patricia, y la rutina de la familia Mendoza había cambiado drásticamente. Eduardo había cancelado 2 viajes internacionales y llegaba a casa a las 6 de la tarde religiosamente. Patricia había comenzado el tratamiento con una psiquiatra especializada en adicciones conductuales y asistía a reuniones de apoyo 3 veces por semana. Miguelito, por su parte, parecía un niño diferente, más comunicativo, menos ansioso y por primera vez en años realmente feliz en casa. Rosa estaba en la cocina preparando la cena cuando escuchó risas provenientes de la sala de estar, un sonido que se había vuelto raro en ese apartamento. Espió por la puerta y vio a Eduardo y Miguelito armando un rompecabezas de 1000 piezas sobre la mesa de centro, mientras Patricia leía un libro en el sofá cercano, participando de la conversación de vez en cuando. «Tía Rosa», Miguelito la llamó cuando la vio. «Ven a ver. Yo y papá ya armamos casi todo el borde del castillo». Eduardo levantó la mirada y sonrió a Rosa, una sonrisa genuina que ella raramente había presenciado antes. «Rosa, ¿no quieres unirte a nosotros? La cena puede esperar un poco más». «Gracias, doctor Eduardo, pero prefiero terminar aquí en la cocina», respondió ella, volviendo a los fogones. A pesar de la mejora en el ambiente familiar, Rosa aún mantenía cierta distancia profesional, especialmente en presencia de Patricia. Más tarde,
Mientras lavaba los platos de la cena, Rosa se sentía extrañamente nostálgica. Por primera vez en 3 años, sentía que realmente formaba parte de algo más grande que solo un trabajo. Miguelito se había convertido en un segundo hijo para ella, y ver a la familia reconectándose la llenaba de una profunda satisfacción. Su ensueño fue interrumpido por el timbre del celular. Era Carla, su hija de 17 años. «Mamá, ¿puedes venir a casa más temprano hoy? Necesito hablar contigo sobre algo importante», dijo Carla, su voz cargando una emoción apenas contenida. «¿Pasó algo, hija? ¿Estás bien?», preguntó Rosa preocupada. «Estoy genial, mamá. Es sobre la universidad. Pasó algo increíble, pero quiero contártelo en persona». Rosa miró el reloj. Eran las 8:30 de la noche. Normalmente saldría a las 10 después de acostar a Miguelito, pero tal vez podría salir un poco más temprano. «Doctor Eduardo», llamó, ella entrando a la sala donde la familia aún estaba reunida. «¿Puedo salir un poco más temprano hoy? Mi hija quiere hablar conmigo sobre algo importante». «Claro, Rosa. Por cierto, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que vi a Carla? Debe estar a punto de graduarse de la preparatoria, ¿no es así?», preguntó Eduardo, genuinamente interesado. «Sí, señor. Se gradúa en diciembre y ya pasó el examen de admisión para medicina en la UNAM», respondió Rosa con orgullo evidente. «¿Medicina en la UNAM?», exclamó Patricia levantando los ojos del libro. «Vaya, qué logro, y nunca nos contaste eso». Rosa dudó. Durante 200 años había mantenido su vida personal separada del trabajo, especialmente porque sabía que el éxito académico de Carla contrastaba dolorosamente con las dificultades de Miguelito en la escuela. «Es que no pensé que fuera importante para la familia comentarlo», dijo ella diplomáticamente. «¿Cómo no es importante?», insistió Eduardo. «Medicina en la UNAM es uno de los logros más difíciles del país. ¿Cómo lo logró?». Carla siempre ha sido muy dedicada a los estudios. Desde pequeña decía que quería ser médica para ayudar a las personas. «He trabajado en 3 casas durante años para pagarle un curso preparatorio, y ella estudiaba de madrugada después de que yo llegaba del trabajo». Miguelito, que había dejado de jugar con el rompecabezas para escuchar la conversación, se acercó a Rosa. «Tía Rosa, ¿tu hija va a ser doctora como el doctor que me cuida?». «Así es, cariño. Ella va a cuidar a niños enfermos, igual que tú cuando te resfrías». Eduardo y Patricia intercambiaron una mirada significativa. Ambos estaban pensando lo mismo. Durante 3 años, Rosa había trabajado silenciosamente en su casa, criando sola a una hija que había logrado entrar en la universidad más competitiva del país, mientras ellos apenas podían mantener a Miguelito feliz en casa. «Rosa», dijo Eduardo, «me gustaría conocer mejor a tu hija. ¿Qué tal si la traen a cenar aquí el fin de semana? Quiero felicitarla en persona». Rosa se sorprendió. En 3 años de trabajo, nunca había mezclado su vida personal con la familia Mendoza. «Doctor Eduardo, no es necesario...» ¿Se incomodar? No es incómodo. Es interés genuino. Tú cuidaste de mi hijo con tanto cariño todos estos años. Es justo que yo conozca a tu familia también». Una hora después, Rosa abría la puerta del apartamento de 2 habitaciones en La Condesa, donde vivía con Carla. El apartamento era simple pero acogedor. Muebles básicos, pero todo limpio y organizado. Las paredes estaban decoradas con fotografías de la familia y certificados de honor al mérito que Carla había recibido a lo largo de los años escolares. «¡Mamá!». Carla corrió a abrazar a Rosa tan pronto como ella entró. A sus 17 años, Carla era una versión más joven de su madre. Misma determinación en los ojos, misma sonrisa cálida, misma postura orgullosa. Pero había algo diferente en ella esa noche, una emoción que hacía brillar sus ojos. «¿Qué pasó, hija mía? Estás radiante». Carla llevó
a su madre al sofá de la sala, sosteniendo sus manos con ambas. «Mamá, recibí una llamada hoy de la coordinación del curso de medicina de la UNAM. Me ofrecieron una beca completa para participar en un programa de intercambio en Francia». Rosa se quedó boquiabierta. «¿Cómo así, Carla? ¿Intercambio?» «Es un programa para los 10 mejores alumnos que pasaron en el examen de admisión este año. 6 meses de estudio en la Universidad de Sorbona, en París, con todo pagado. Pasaje, alojamiento, alimentación. Es una oportunidad única, mamá». Rosa sintió una mezcla de orgullo abrumador y pánico absoluto. Orgullo, porque su hija había sido seleccionada entre miles de candidatos, y pánico al darse cuenta de que Carla estaría al otro lado del mundo durante 6 meses. «¿Cuándo sería esto?», preguntó ella, tratando de procesar la información. «El programa comienza en marzo del año que viene. Tendría que viajar en febrero para hacer la adaptación». Rosa se quedó en silencio por algunos momentos, observando el rostro animado de su hija. Carla había sacrificado su adolescencia para dedicarse a los estudios, siempre con el sueño de convertirse en médica y, como ella decía, cambiar el mundo una persona a la vez. Como madre, Rosa sabía que no podía negar esa oportunidad a su hija, pero como mujer sentía un vacío aterrador al imaginar quedarse sola por primera vez en 17 años. «Es una oportunidad increíble, hija mía. Te lo mereces y mucho más», dijo finalmente, abrazando a Carla con fuerza. «Mamá, sé que es difícil para ti. Nunca me he alejado tanto tiempo de casa, pero piensa solo. Cuando regrese, estaré aún más preparada para ser la mejor médica posible». «Lo sé, amor. Es solo que tú eres todo lo que tengo. Estos 17 años criando a ti sola han sido los mejores de mi vida, pero tienes razón. Es tu oportunidad de volar». Las dos se quedaron abrazadas por un largo tiempo, cada una perdida en sus propios pensamientos. Carla pensaba en la aventura que la aguardaba, en las posibilidades infinitas que se abrían ante ella. Rosa pensaba en cómo había dado todo de sí para llegar a ese momento y cómo ahora necesitaba encontrar valor para dejar partir a su hija. «Mamá», dijo Carla, alejándose ligeramente, «hay otra cosa. El programa ofrece una beca de manutención para la familia del estudiante, para ayudar con los costos que quedarán durante la ausencia». «¿Cómo así? Ellos pagan un monto mensual para ayudar a la familia a mantenerse estable mientras el estudiante está fuera. Es una cantidad considerable, mamá. Podrías incluso reducir tu carga de trabajo». Rosa sonrió a través de las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. Su hija, incluso en el momento de su propia conquista, aún estaba pensando en cuidarla. «Carla, querida, no necesitas preocuparte por mí. Lo que importa es que vas a realizar tu sueño, y quién sabe, cuando regreses de Francia, tal vez yo tenga algunas sorpresas que contar también». Esa noche, madre e hija conversaron hasta tarde, planeando el futuro y recordando el pasado. Rosa contó sobre los cambios en la familia Mendoza, sobre cómo Miguelito se había convertido en un niño más feliz, sobre cómo Eduardo estaba aprendiendo a ser un verdadero padre. Carla, por su parte, compartió sus sueños sobre la medicina, sobre los casos que quería estudiar, sobre cómo pensaba usar su formación para ayudar a comunidades necesitadas cuando regresara a México. Cuando finalmente fueron a dormir, ambas sabían que sus vidas estaban a punto de cambiar drásticamente. Pero por primera vez en años, el cambio no significaba miedo, significaba crecimiento, oportunidad y la certeza de que el amor verdadero no conoce distancias. El mes de noviembre trajo las primeras lluvias intensas del verano mexicano, y con ellas un descubrimiento que sacudiría aún más los cimientos de la familia Mendoza. Eduardo estaba en la oficina revisando contratos cuando su teléfono sonó. Era Rosa,
y su voz llevaba una urgencia que él había aprendido a reconocer. «Doctor Eduardo, ¿puede venir a casa ahora? Es muy importante», dijo ella, hablando bajo como si intentara no ser escuchada. «¿Pasó algo con Miguelito? ¿Con Patricia?», preguntó él, ya tomando las llaves del coche. «No, señor, todos están bien, pero encontré algo que necesita ver, y necesita verlo ahora, antes de que doña Patricia regrese de la terapia». 40 minutos después, Eduardo entraba en su apartamento encontrando a Rosa en la sala, sosteniendo una caja de zapatos en las manos. Miguelito estaba en la escuela, y la casa parecía extrañamente silenciosa sin su presencia. «¿Qué pasó, Rosa?», preguntó Eduardo, notando la expresión tensa en el rostro de la empleada. «Doctor Eduardo, doña Patricia me pidió que organizara su closet esta mañana. Dijo que quería donar ropa que ya no usa a instituciones de caridad», comenzó Rosa colocando la caja sobre la mesa de centro. Cuando estaba organizando la parte de arriba del armario, esta caja cayó y se abrió. Eduardo se acercó y vio que la caja contenía decenas de recibos, extractos bancarios y hojas de papel con anotaciones manuscritas. Su expresión cambió cuando comenzó a leer algunos de los documentos. «Dios mío, Rosa, ¿qué es todo esto?». «Son comprobantes de movimientos bancarios de los últimos 3 años, doctor. Y no son solo los 300.000 que ella confesó, es mucho más». Eduardo tomó un puñado de papeles y comenzó a examinarlos más, detenidamente. Su rostro se fue empalideciendo a medida que leía. Había retiros en efectivo de altos valores, transferencias a cuentas que no reconocía y préstamos hechos a su nombre sin su conocimiento. «¿Cómo logró hacer préstamos a mi nombre?», murmuró, más para sí mismo que para Rosa Martínez. «Doctor, hay más cosas aquí que usted necesita ver», dijo Rosa, sacando una carpeta de la caja. «Son papeles de una empresa que nunca había oído hablar, Consultoría P&M Ltda, y tiene el nombre de la señora Patricia como socia». Eduardo abrió la carpeta y encontró documentos de constitución de una empresa, de la que nunca había oído hablar. Patricia aparecía como administradora de una consultoría que, según los extractos bancarios anexos, había movido más de 1 millón de pesos en los últimos 2 años. «Esto no tiene sentido», dijo Eduardo, sentándose pesadamente en el sillón. «Patricia nunca trabajó. ¿De dónde vino ese dinero?». Rosa dudó antes de continuar. «Doctor Eduardo, hay algo que nunca comenté porque pensé que no era de mi incumbencia, pero en los últimos meses, la señora Patricia recibe muchas llamadas de un hombre. Siempre que contesta, va a la oficina y cierra la puerta». «¿Qué tipo de llamadas?». «No sé el contenido, pero siempre que termina esas conversaciones se pone muy nerviosa y luego va directo a la computadora a jugar durante horas». Eduardo pasó la mano por su cabello, un gesto que se había vuelto automático cuando se sentía bajo presión. En pocos meses había descubierto que su esposa era adicta a los juegos, que le robaba dinero, y ahora descubría que ella poseía una empresa secreta que movía sumas enormes. «Rosa, ¿crees que debemos confrontar a Patricia directamente o investigar más antes?». «Doctor, con todo respeto, creo que usted necesita buscar un abogado antes de hacer cualquier cosa. Si la señora Patricia está escondiendo una empresa y moviendo tanto dinero, puede que haya problemas legales involucrados». En ese momento, el sonido de la llave en la cerradura los hizo detenerse abruptamente. Patricia estaba regresando de la sesión de terapia más temprano de lo previsto. Eduardo rápidamente cerró la carpeta y le hizo señal a Rosa para que guardara todo. «Hola, amor», dijo Patricia, entrando en la sala. Ella parecía más tranquila de lo que había estado en las últimas semanas. El tratamiento claramente estaba haciendo efecto. «No esperaba encontrarte en casa a esta hora. ¿Pasó algo?».
Salí más temprano para que pasáramos más tiempo juntos, mintió Eduardo, tratando de mantener la voz normal. ¿Cómo fue la terapia hoy? Fue buena. La doctora Mariana dice que estoy progresando bien. Ya hace una semana que no juego en línea, dijo ella con orgullo, acercándose para darle un beso a su marido. ¿Y tú, Rosa? ¿Cómo fue tu día? Rosa forzó una sonrisa. Normal, señora Patricia. Estaba organizando su closet como usted pidió. Ah, gracias. ¿Encontraste muchas cosas para donar? Sí, señora. Separé varias piezas que usted ya no usa. Eduardo observaba la interacción entre las dos mujeres, tratando de detectar señales de nerviosismo o culpa en el comportamiento de Patricia. Pero ella parecía genuinamente relajada, como si los documentos encontrados por Rosa fueran solo una coincidencia sin importancia. Patricia, dijo Eduardo, decidiendo probar las aguas, ¿nunca has pensado en volver a trabajar? Sé que has estado mucho tiempo enfocada en cuidar de Miguelito y de la casa, pero ahora que él es mayor... Patricia dudó por un instante antes de responder. Ah, Eduardo, sabes que nunca tuve talento para los negocios como tú. Prefiero concentrarme en la familia. Pero eres licenciada en administración. Estoy seguro de que podrías retomar la carrera si quisieras. Quizás en el futuro, dijo ella cambiando rápidamente de tema. ¿Dónde está Miguelito? En la escuela. Hoy tiene clase de natación hasta más tarde, respondió Eduardo. Genial. Entonces tenemos tiempo para hablar de algo importante, dijo Patricia, sentándose en el sillón al lado de su marido. La doctora Mariana sugirió que tal vez sería bueno hacer un viaje en familia, algo como unas vacaciones, para reconectarnos lejos de Ciudad de México. Eduardo miró rápidamente a Rosa, que mantuvo la expresión neutra. ¿Un viaje? ¿A dónde pensabas? ¿Qué tal Europa? Podríamos pasar la Navidad allí. Miguelito nunca ha visto nieve. Sería una experiencia increíble para él. Europa es caro, Patricia, especialmente ahora que estamos tratando de reorganizar nuestras finanzas. Ah, amor, no necesitas preocuparte por el dinero. Tengo una sorpresa para ti, dijo Patricia, sus ojos brillando con una emoción que Eduardo no había visto en meses. ¿Recuerdas que mencioné haber hecho algunas inversiones pequeñas hace unos años? Han dado más de lo que esperaba. Eduardo sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Qué tipo de inversiones? Acciones, algunos fondos, nada muy arriesgado. Logré juntar un dinero considerable. Podemos usarlo para las vacaciones y aún sobra para pagar las deudas de los juegos. ¿Cuánto lograste juntar?, preguntó Eduardo, tratando de mantener la voz casual. Casi 200,000 pesos. ¿No es increíble? Eduardo miró nuevamente a Rosa, que había palidecido. Por los documentos que habían encontrado, Patricia había movido mucho más que 200,000 pesos. ¿Dónde estaba el resto del dinero? Eso es genial, Patricia. Pero ¿qué tal si hablamos de esto después? Creo que es mejor consultar a nuestro contador antes de hacer cualquier viaje grande. Patricia pareció ligeramente decepcionada, pero asintió. Claro, tienes razón. Siempre es bueno ser cauteloso. Después de 1900, que Patricia subió a bañarse, Eduardo y Rosa se miraron en silencio. La tensión en el aire era palpable. Doctor Eduardo, susurró Rosa, la historia de las inversiones no coincide con los papeles que encontramos. ¿Y si ella está mintiendo sobre eso también? Lo sé, Rosa, y tengo la impresión de que aún no hemos descubierto ni la mitad de la verdad. Esa tarde, Eduardo canceló todas las reuniones y pasó horas analizando los documentos encontrados por Rosa. Cada papel que leía revelaba una nueva capa de secretos que su esposa había construido a lo largo de los años. Lo más perturbador era darse cuenta de que tal vez nunca había conocido realmente a la mujer con la que se había casado. Mientras tanto, en el piso de arriba, Patricia estaba al teléfono, hablando en voz baja con alguien.
Necesito acelerar el cronograma, decía ella. Están empezando a hacer preguntas. ¿Cuánto tiempo necesitas para transferir todo? La tormenta apenas estaba comenzando, y Eduardo aún no sabía cuán profundo era el agujero en el que su familia había caído. La lluvia golpeaba violentamente las ventanas panorámicas del apartamento cuando Eduardo decidió que no podía posponer más el enfrentamiento. Eran las 8 de la mañana de un viernes gris. Miguelito había salido para la escuela acompañado por el chofer, y Patricia estaba tomando café en la cocina, aparentemente despreocupada, hojeando una revista de decoración. Eduardo entró en la cocina, cargando la carpeta con los documentos encontrados por Rosa. Su expresión era grave, el semblante de un hombre que había pasado toda la noche sin dormir, intentando juntar las piezas de un rompecabezas que revelaba un panorama cada vez más sombrío. «Patricia, necesitamos hablar», dijo él, colocando la carpeta sobre la mesa de mármol de la cocina. «Buenos días para ti también, amor», respondió ella con una sonrisa, sin levantar los ojos de la revista. «¿Sobre qué? Si es sobre el viaje a Europa, ya te dije que podemos esperar». «Es sobre esto», dijo Eduardo, abriendo la carpeta y esparciendo los documentos sobre la mesa. «Es sobre la consultoría PAM Léltida. Es sobre los préstamos hechos a mi nombre. Es sobre más de 1 millón de pesos que moviste sin mi conocimiento». La sonrisa desapareció instantáneamente del rostro de Patricia. La revista se le resbaló de las manos y cayó al suelo. Durante algunos segundos permaneció en un silencio absoluto, mirando fijamente los papeles esparcidos como si fueran serpientes venenosas. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó finalmente, su voz saliendo en un susurro. «Eso no importa. Lo que importa es que durante 3 años construiste una vida paralela que yo desconocía completamente», dijo Eduardo, sentándose frente a su esposa. «Patricia, ¿quién eres realmente?». Patricia se levantó abruptamente y comenzó a caminar de un lado a otro de la cocina, pasando las manos por su cabello repetidamente. Eduardo reconoció las señales. Era el mismo comportamiento que ella mostraba durante las crisis de ansiedad. «No entiendes, Eduardo. No debía ser así. Nada de esto debía pasar», murmuró ella, más para sí misma que para su esposo. «Entonces, explícame, hazme entender». Patricia dejó de caminar y se apoyó en la encimera de la cocina, de espaldas a Eduardo. La empresa debía ser solo un proyecto pequeño, una forma de sentirme útil, productiva. Tú viajabas tanto, Miguelito siempre estaba ocupado con la escuela y actividades, me sentía invisible. ¿Qué tipo de proyecto? Consultoría en decoración de interiores. Siempre he tenido buen gusto. Tú mismo siempre elogiabas cómo decoraba nuestra casa. Pensé que podría ayudar a otras personas, a hacer alguna diferencia. Eduardo frunció el ceño. Pero los extractos muestran movimientos mucho mayores de lo que cualquier consultoría en decoración justificaría. Estamos hablando de más de 1 millón de pesos, Patricia. Patricia se volvió lentamente para enfrentar a su esposo. Sus ojos estaban rojos, pero había algo más allí además del arrepentimiento. Había miedo. Porque no era solo consultoría, Eduardo. Era lavado de dinero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo sintió como si el mundo hubiera dejado de girar. ¿Cómo así lavado de dinero? Conocí a un hombre en una de las reuniones de terapia para adicción al juego. Ricardo Alves me dijo que podía ayudarme a saldar mis deudas rápidamente. Todo lo que tenía que hacer era abrir una empresa y procesar algunas transacciones. Patricia, ¿me estás diciendo que te involucraste con criminales? No sabía que era un crimen al principio, explotó ella, su voz cargada de desesperación. Ricardo dijo que era solo una forma de optimización fiscal, que los empresarios hacían eso todo el tiempo.
Me pagaba una comisión del 10% por cada transacción procesada a través de mi empresa. Eduardo pasó las manos por su rostro, tratando de procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. Su esposa no era solo una adicta al juego que robaba dinero a la familia. Estaba involucrada en lavado de dinero. Y nunca pensaste en decírmelo. Nunca pensaste en las consecuencias si se descubría. Intenté parar varias veces, pero Ricardo dijo que ya sabían demasiado, que si dejaba de cooperar, contarían todo a ti y a la policía. Tenía miedo, Eduardo, mucho miedo. En ese momento, Rosa entró en la cocina cargando bolsas de compras del supermercado. Se detuvo abruptamente al ver la escena. Eduardo con la cabeza entre las manos y Patricia llorando apoyada en la encimera. Lo siento, no sabía que estaban conversando. Guardaré las compras más tarde, dijo ella, tratando de retirarse discretamente. No, Rosa, quédate, dijo Eduardo, levantando la mirada. Tienes derecho a saber lo que está pasando. Al fin y al cabo, también eres parte de esta familia. Patricia miró a Rosa con una expresión que mezclaba vergüenza y resentimiento. Le contaste sobre los papeles, ¿verdad? Estabas hurgando en mis cosas. Señora Patricia, estaba organizando su closet como usted pidió. La caja cayó sola, respondió Rosa con calma. Y si no lo hubiera encontrado, ¿quién sabe el tamaño del problema que estarían enfrentando hoy? Eduardo se levantó y caminó hasta la ventana, observando la ciudad gris allá abajo. Patricia, necesitas decirme todo, absolutamente todo. ¿Cuánto dinero queda en la empresa? ¿Cuándo fue la última transacción? ¿Cómo podemos salir de esta situación? La empresa aún tiene 200,000 pesos parados en la cuenta corriente. La última transacción fue hace 2 semanas. Y en cuanto a salir de esta situación, Patricia dudó. Ricardo dijo que si quería parar, tendría que devolver todo lo que gané en comisiones. Son casi 300,000 pesos. 300,000 que gastaste en juegos, concluyó Eduardo, la amargura evidente en su voz. No todos. Parte guardé para emergencias. Parte usé para mantener nuestro estándar de vida, mientras tú invertías todo en tus proyectos inmobiliarios. Esta última revelación golpeó a Eduardo como un puñetazo en el estómago. Durante años se había enorgullecido de proveer cómodamente a la familia a través de su trabajo, sin saber que el dinero que financiaba su estilo de vida provenía de actividades criminales. Dios mío, Patricia, ¿en qué nos metiste? Rosa, que había permanecido en silencio observando la conversación, finalmente habló. Doctor Eduardo, usted necesita buscar un abogado hoy mismo. Y quizás sea mejor contactar a la policía antes de que ellos lo descubran por su cuenta. ¿La policía? Patricia palideció aún más. Eduardo, no puedes llamar a la policía. Piensa en Miguelito, piensa en el escándalo. Tus negocios van a ser arruinados. Mis negocios ya están arruinados, explotó Eduardo por primera vez. Usaste mi CURPE para contraer préstamos. Mi nombre está ligado a tus movimientos bancarios. Cuando lo descubran, y lo van a descubrir, me considerarán cómplice. No si creen que tú no sabías nada, dijo Patricia desesperadamente. ¿Y cómo voy a probar eso? ¿Cómo voy a probar que no sabía que mi propia esposa estaba lavando dinero en mi cara desde hace 3 años? Rosa se acercó a Eduardo y puso su mano suavemente en su brazo. Doctor Eduardo, usted necesita calmarse. Por Miguelito. Este niño no tiene culpa de nada de esto, y necesita a sus padres ahora más que nunca. Eduardo miró a Rosa y vio en sus ojos la misma determinación maternal que había demostrado cuando trajo a Miguelito a la oficina semanas atrás. Tenía razón. Independientemente de los crímenes de Patricia y las consecuencias para él mismo, Miguelito necesitaba ser protegido. Tienes razón, Rosa. Miguelito es la prioridad. Eduardo se volvió hacia Patricia.
Esta conversación no ha terminado, pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Me vas a dar acceso a todas las cuentas de la empresa, todos los contactos que tienes con ese Ricardo, y vamos a buscar al mejor abogado criminal de Ciudad de México. Y si Ricardo intenta perjudicarnos por estar cortando el esquema, entonces esperemos que la policía llegue a él antes de que él llegue a nosotros. Mientras Eduardo salía a hacer llamadas urgentes, Patricia permaneció en la cocina con Rosa. Por primera vez desde que se conocían, las dos mujeres se miraron verdaderamente a los ojos. «Rosa», dijo Patricia en voz baja, «sé que debes estar odiándome ahora. También puse a tu familia en riesgo. Señora Patricia, no la odio. Siento pena. Usted tenía todo lo que la mayoría de las personas sueña con tener y eligió desecharlo por culpa de la adicción. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar con nosotros?» Rosa miró por la ventana, viendo a Eduardo en el jardín al teléfono con alguien, gesticulando nerviosamente. «Ahora ustedes van a tener que enfrentar las consecuencias. Pero una cosa puedo prometer. Mientras yo esté aquí, voy a proteger a Miguelito de todo esto, porque al final de cuentas, él es el único inocente en toda esta historia». La tormenta afuera apenas comenzaba, pero dentro de ese apartamento de lujo, una familia entera estaba a punto de descubrir el verdadero significado de la palabra consecuencia. Doctor Mauricio Rodríguez, uno de los abogados criminalistas más respetados de Ciudad de México, observaba a Eduardo a través de sus gafas mientras hojeaba los documentos esparcidos sobre su mesa de caoba. La oficina, ubicada en el 20º piso de un edificio en Santa Fe, respiraba seriedad y competencia. Por las ventanas, la ciudad hervía en su rutina frenética, ajena al drama que se desarrollaba en esa sala. «Eduardo, voy a ser directo contigo», dijo el abogado, quitándose las gafas y limpiando lentamente las lentes. «La situación es grave, muy grave». Eduardo estaba sentado rígidamente en el sillón de cuero, sus manos cruzadas sobre el regazo en un intento de controlar el temblor nervioso que lo acometía desde la mañana. «¿Cuán grave, Mauricio?» «Tu esposa está involucrada en un esquema de lavado de dinero que movió más de 3 millones de pesos en los últimos 2 años. Su nombre aparece en investigaciones de la Policía Federal que están en curso desde hace meses». «¿3 millones? Pero ella dijo que fue poco más de 1 millón», murmuró Eduardo, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. «Eduardo, las personas involucradas en crímenes rara vez cuentan la verdad completa, incluso a sus propios esposos. Y hay más. Tu CURP aparece como aval en préstamos que totalizan casi 500,000 pesos. A los ojos de la ley, eres cómplice hasta que se demuestre lo contrario». Eduardo pasó la mano por su cabello, un gesto que se había vuelto compulsivo en las últimas semanas. «¿Y qué pasa ahora?» «Ahora tienes 2 opciones. La primera es esperar a Pleuzy, que la Policía Federal toque a tu puerta, lo que debe suceder en los próximos días o semanas. La segunda es que te presentes voluntariamente, colabores con la investigación y trates de llegar a un acuerdo de delación premiada». ¿Delación premiada? Entregas todo lo que sabes sobre el esquema, ayudas a la policía a llegar a los mandantes y a cambio consigues una pena menor o incluso la absolución. Eduardo permaneció en silencio durante unos minutos, absorbiendo el peso de las palabras. Afuera, Ciudad de México continuaba su danza caótica, pero dentro de esa sala, su vida estaba siendo redefinida completamente. ¿Y mi hijo? ¿Qué pasa con Miguelito? Esa es la pregunta más importante, Eduardo. Si eres arrestado preventivamente, Miguelito quedará bajo la custodia de Patricia, quien también puede ser arrestada. ¿Tienen otros familiares que podrían asumir la tutela temporal? Eduardo sacudió la cabeza negativamente.
Sus padres habían muerto hace años y Patricia era hija única. La única familia que Miguelito realmente conocía era Rosa. 2 horas después, Eduardo regresaba a casa con un peso en el pecho que parecía estar aplastando sus pulmones. El apartamento estaba silencioso. Miguelito aún estaba en la escuela y Patricia había salido para otra sesión de terapia. Solo Rosa estaba allí, doblando ropa en la lavandería. Rosa. Él la Rosa llamó. ¿Podemos hablar? Ella lo siguió hasta la sala de estar, notando inmediatamente la expresión abatida en su rostro. Las noticias no fueron buenas. ¿Verdad, doctor Eduardo? Peores de lo que imaginaba. Eduardo se sentó pesadamente en el sillón y por primera vez desde que Rosa lo conocía, pareció verdaderamente vulnerable. Rosa, necesito hacerte un pedido que puede parecer absurdo. ¿Qué fue, doctor? Si algo me sucede a mí y a Patricia, si nos arrestan, ¿aceptarías quedarte con Miguelito, temporalmente, hasta que resolvamos todo? Rosa se quedó en silencio por un largo momento. La pregunta, aunque esperada, aún la sorprendió en su magnitud. Doctor Eduardo, ¿está hablando en serio? Completamente en serio. Miguelito te ama como si fueras de la familia. Eres la única persona en el mundo en quien confío para cuidarlo. Eduardo hizo una pausa, luchando contra la emoción. Sé que es mucho pedir, sé que tienes tu propia vida, tu propia hija. Doctor Eduardo, Rosa lo interrumpió suavemente. Claro que cuidaría de Miguelito, eso ni siquiera es una cuestión, pero ¿estás seguro de que puede llegar a ese punto? El abogado dijo que es posible, y si sucede, quiero estar seguro de que Miguelito estará seguro y amado. En ese momento oyeron la llave girando en la cerradura. Patricia estaba regresando y por el sonido de los pasos acelerados en el pasillo no estaba bien. ¡Eduardo!, gritó tan pronto como entró en la sala. «Tenemos un problema muy serio». «¿Qué pasó ahora?», preguntó Eduardo levantándose. «Ricardo me llamó. La Policía Federal hizo una operación esta mañana. Arrestaron a varias personas del esquema. Él logró escapar, pero dijo que es cuestión de tiempo hasta que lleguen a nosotros». Eduardo sintió las piernas temblar. «¿Cuánto tiempo?». «No lo sabe, pero dijo que estemos preparados para cualquier cosa. También dijo que si nos arrestan, no podemos mencionar su nombre de ninguna manera». «Patricia, es demasiado tarde para proteger criminales. Nuestra única oportunidad ahora es colaborar con la policía». «Estás loco. Si entregamos a Ricardo, nuestra vida no vale nada. Esas personas no juegan, Eduardo». Rosa observaba cómo la discusión crecía en intensidad, pero su atención estaba dividida. En unas horas, Miguelito volvería de la escuela esperando encontrar su rutina normal. Merienda preparada por ella, ayuda con la tarea, tal vez una conversación sobre su día. ¿Cómo explicarle a un niño de 7 años que el mundo que conocía estaba a punto de desmoronarse? «¿Puedo hacer una sugerencia?», dijo Rosa, interrumpiendo la discusión de la pareja. «Claro», respondió Eduardo. «Ustedes necesitan contarle a Miguelito lo que está pasando. Él es más inteligente de lo que imaginan y si los policías aparecen aquí sin que él esté preparado, puede ser traumático». «¿Contar qué exactamente? ¿Que mamá y papá pueden ir a la cárcel?», preguntó Patricia sarcásticamente. «Contar que ustedes cometieron errores y ahora necesitan corregirlos, que pueden necesitar alejarse por un tiempo, pero que él estará seguro y amado». Eduardo miró a Rosa con gratitud. Incluso en medio del caos, ella pensaba primero en el bienestar de Miguelito. «Tienes razón. Vamos a esperar a que llegue de la escuela y hablar con él juntos». A las 5 de la tarde, Miguelito entró al apartamento con su mochila y el uniforme de natación aún húmedo. Su sonrisa se desvaneció al ver a los 3 adultos sentados en la sala con expresiones serias. «¿Pasó algo?»,
preguntó, acercándose automáticamente a Rosa. Miguelito, siéntate aquí con nosotros, dijo Eduardo, señalando el sillón. Papá y mamá necesitan hablar contigo sobre algunas cosas importantes. Miguelito se sentó entre Eduardo y Rosa, sus ojos grandes alternando entre los rostros de los adultos. ¿Ustedes se van a separar? No es eso, mi amor, dijo Patricia con las palabras saliendo entrecortadas. Es que mamá hizo algunas cosas malas, cosas que pueden tener consecuencias serias. ¿Qué tipo de cosas malas? Eduardo respiró hondo. Miguelito, ¿recuerdas cuando hablamos sobre la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto? ¿Sobre cómo algunas elecciones tienen consecuencias? Miguelito asintió gravemente. Mamá tomó algunas decisiones malas relacionadas con dinero, y ahora ella y papá tendrán que hablar con policías para explicar lo que sucedió. ¿Ustedes van a ser arrestados?, preguntó Miguelito, su voz pequeña y asustada. Eduardo y Patricia se miraron, sin saber cómo responder. Fue Rosa quien rompió el silencio. Miguelito, puede ser que tus padres tengan que alejarse por un tiempo para resolver estas cosas, pero si eso sucede, tú te quedarás conmigo, y prometo que te cuidaré como siempre lo he hecho. Miguelito miró a Rosa, luego a sus padres. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos aún, hijo, dijo Eduardo abrazando al niño, pero necesitas saber que nada de esto es culpa tuya, y que papá y mamá te aman mucho, incluso habiendo tomado malas decisiones. Miguelito se quedó en silencio por un largo tiempo, procesando la información. Entonces, sorprendiendo a todos, dijo: Tía Rosa, si mis padres tienen que irse, ¿puede venir Carla a vivir con nosotros? Así podemos ser como una familia mientras ellos no regresan. Rosa sintió los ojos llenarse de lágrimas. Incluso ante la posibilidad de perder a sus padres, Miguelito pensaba en formar una nueva estructura familiar que incluyera a personas que amaba. Claro, cariño, a Carla le encantará tener un hermanito. En ese momento, sonó el intercomunicador. Todos se congelaron. Policía Federal, tenemos una orden de búsqueda y captura para este apartamento. Era demasiado tarde para planes o preparativos. La tormenta había llegado, y ahora solo quedaba enfrentarse a ella. El apartamento que un día fue sinónimo de lujo y tranquilidad, ahora parecía un escenario de guerra. 5 agentes de la Policía Federal registraban metódicamente cada habitación, recogiendo documentos, memorias USB y todo lo que pudiera servir como evidencia. Miguelito estaba sentado en el sillón de la sala, abrazado a Rosa, observando a extraños uniformados revolver su casa con una mezcla de miedo y fascinación. Señor Eduardo Mendoza, dijo el delegado Marcos Ribeiro, un hombre de mediana edad con expresión seria. Usted está siendo conducido para prestar declaraciones sobre movimientos financieros sospechosos. Tiene derecho a permanecer en silencio y a tener un abogado presente. Eduardo asintió con la cabeza, intentando mantener la compostura frente a su hijo. ¿Puedo hablar con mi abogado primero? Sí. ¿Y usted? El delegado se volvió hacia Patricia, que estaba pálida como una hoja de papel. También está siendo conducida por los mismos motivos. ¿Y mi hijo? Preguntó Eduardo, su voz temblando por primera vez. El menor estará bajo el cuidado de un responsable temporal hasta que la situación se aclare. Tenemos aquí la documentación que indica a la señora Rosa Martínez como tutora emergente. Rosa se sorprendió. Eduardo había conseguido regularizar la documentación sin que ella lo supiera. Doctor Eduardo, ¿cuándo usted? Comenzó a preguntar. Anoche. Mi abogado expidió los papeles de emergencia, explicó él rápidamente, antes de arrodillarse a la altura de Miguelito. Hijo, ¿recuerdas lo que hablamos?
Papá y mamá tendrán que ir con los policías para aclarar algunas cosas, pero tú te quedarás con la tía Rosa. Miguelito sostuvo el rostro de su padre con sus pequeñas manos. Papá, ¿vas a volver? Sí, Miguelito. Puede tardar un poco, pero volveré, y tú serás un niño valiente, ¿no? Miguelito asintió, tratando de ser fuerte, pero las lágrimas ya corrían por su rostro. Patricia se acercó y se arrodilló al lado de Eduardo. Miguelito, mamá siente mucho, mucho por todo esto. Eres lo más precioso de mi vida y haré todo lo posible para volver pronto. Mamá, te vas a poner bien, vas a dejar de hacer cosas malas. Patricia abrazó a su hijo con fuerza, llorando abiertamente. Sí, mi amor, mamá promete que se pondrá bien. El delegado dio algunos minutos para la despedida, pero luego indicó que era hora de partir. Eduardo y Patricia fueron escoltados fuera del apartamento bajo la mirada devastada de su hijo y de Rosa. Cuando la puerta se cerró, el silencio fue ensordecedor. Miguelito continuó sentado en el sillón, mirando fijamente la puerta como si esperara que sus padres regresaran en cualquier momento. «Mi vida», dijo Rosa suavemente, «¿qué tal si vamos a mi casa? Puedes conocer mejor dónde vive la tía Rosa». «¿Puedo llevar mis juguetes?», preguntó Miguelito con una voz pequeña. «Claro que sí. Vamos a recoger tus cosas». El apartamento de Rosa en la Condesa nunca había parecido tan pequeño. Después de la inmensidad del penthouse de los Mendoza, los 60 metros cuadrados parecían un cubículo. Pero había algo allí que el apartamento lujoso jamás tuvo: calor humano genuino. Carla estaba en la sala cuando ellas llegaron, estudiando para el examen de admisión. Cuando vio a Miguelito entrar detrás de su madre con una maleta pequeña y los ojos rojos de tanto llorar, inmediatamente entendió la gravedad de la situación. «Hola, Miguelito», dijo suavemente, «¿te quedarás con nosotros por un tiempo?» Miguelito asintió tímidamente. Era la primera vez que veía a Carla en persona, aunque Rosa siempre hablaba de su hija. «¡Qué bien! Ahora tengo un hermanito», dijo Carla con una sonrisa genuina. «¿Quieres ver la habitación donde vas a dormir? Mi mamá arregló todo especialmente para ti». Rosa había transformado su pequeño despacho en una habitación para Miguelito, con una cama individual, un escritorio simple y algunas estanterías para sus libros y juguetes. No era lujoso, pero era acogedor. «Tía Rosa», dijo Miguelito, sentándose en la cama y probando la suavidad del colchón, «¿crees que mis padres tardarán mucho en volver?» Rosa se sentó a su lado. «No lo sé, mi vida. Estas cosas de adultos a veces tardan, pero mientras tanto tienes una familia aquí. Carla y yo te cuidaremos». «¿Y si no vuelven?» La pregunta golpeó a Rosa como una puñalada. Ella abrazó a Miguelito, sintiendo el peso de la responsabilidad que había asumido. «Volverán, Miguelito. Puede llevar tiempo, pero volverán. Y hasta entonces no estarás solo ni por un segundo». Los días que siguieron fueron una adaptación constante para todos. Miguelito, acostumbrado a la rutina estructurada de colegios privados caros y actividades extracurriculares, tuvo que adaptarse a la realidad más simple de la familia Martínez. Rosa lo matriculó en una escuela pública cercana al apartamento, un cambio radical de la escuela privada donde estudiaba antes. «Mamá», dijo Carla una noche, después de que Miguelito se durmiera, «¿has visto las noticias sobre sus padres?» Rosa había evitado intencionadamente ver las noticias en presencia de Miguelito, pero sabía que el caso había ganado repercusión. «¿Qué están diciendo?» «Que su padre puede recibir de 5 a 10 años de prisión, y su madre entre 8 y 15. Rosa sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies.
Si esta información era cierta, Miguelito podría crecer sin sus padres biológicos. Carla, no comentes nada de esto frente a Miguelito, por favor. Claro que no, mamá. Pero, ¿ya has pensado en qué harás si realmente se quedan presos por mucho tiempo? Miguelito puede quedarse aquí para siempre. Era una pregunta que Rosa había estado evitando responder para sí misma. Legalmente tenía la custodia temporal de Miguelito, pero no sabía cuánto tiempo duraría esa situación, y emocionalmente ya se había encariñado tanto con el niño que la idea de perderlo era dolorosa. Una cosa a la vez, hija, hoy nuestra responsabilidad es hacer que Miguelito se sienta seguro y amado. Lo demás lo resolveremos a medida que aparezca. 2 semanas después de la prisión de los padres, Miguelito estaba jugando en el parque infantil del edificio cuando Rosa recibió una llamada inesperada. Era el doctor Mauricio Rodríguez, el abogado de Eduardo. Rosa, necesito hablar contigo sobre Eduardo y Patricia. ¿Cómo están, doctor? Eduardo logró un acuerdo de colaboración. Va a colaborar con la investigación a cambio de una pena menor. Patricia, por otro lado, se está negando a cooperar. ¿Y qué significa eso para Miguelito? Eduardo puede salir en régimen abierto dentro de 6 meses. Patricia puede quedarse presa por años. Rosa cerró los ojos, absorbiendo la información. ¿Y ahora? Eduardo quiere... Rosa Martínez se sentó a la mesa y miró a Miguelito, quien dormía tranquilamente en la pequeña cama del cuarto improvisado. El niño se había adaptado sorprendentemente bien a la nueva realidad, pero ella sabía que, bajo la aparente tranquilidad, extrañaba a sus padres todos los días. Carla apareció en la puerta del cuarto. «Mamá, ¿vas a ir a la prisión mañana?» «Sí. Necesito saber cuáles son los planes de Eduardo para Miguelito». ¿Y si quiere que Miguelito se vaya a vivir con otros parientes cuando salga? ¿Ya has pensado en eso? Rosa no había pensado en ello, pero ahora la posibilidad la aterrorizaba. En solo 2 semanas, Miguelito se había convertido en una parte integral de su familia. La idea de perderlo era casi insoportable. Carla, ¿te importaría si Miguelito siguiera viviendo con nosotros? ¿Para siempre? Carla sonrió. «Mamá, ya lo considero mi hermano. Claro que no me importaría». Mientras Rosa planeaba la visita a la prisión, Miguelito soñaba con una familia que quizás nunca más existiera como él la conocía. Pero afuera, una nueva familia estaba siendo construida, basada no en sangre o dinero, sino en amor, genuino y cuidado verdadero. La tormenta estaba lejos de terminar, pero por primera vez, desde que todo comenzó, había señales de que el sol podría brillar nuevamente. El complejo penitenciario de Tremembé parecía una fortaleza gris en medio del paisaje rural del interior de México. Rosa nunca había imaginado que un día visitaría una prisión, mucho menos para encontrar a alguien que había sido su jefe. Sus manos temblaban ligeramente mientras pasaba por los detectores de metal y los procedimientos de seguridad obligatorios. Eduardo estaba irreconocible. El empresario bien vestido y confiado había dado lugar a un hombre abatido, con barba de varios días y uniforme naranja de la prisión. Cuando vio a Rosa acercándose en la sala de visitas, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Rosa, gracias por venir», dijo él con la voz entrecortada por la emoción. «¿Cómo está, doctor Eduardo?» «Físicamente bien, mentalmente es complicado, pero no es de mí de quien vine a hablar, es sobre Miguelito». Rosa se inclinó hacia adelante, prestando atención total. «¿Cómo ve la situación de él?» Eduardo respiró hondo antes de responder. «Rosa, necesito ser honesto contigo y conmigo mismo. En los últimos 15 días aquí dentro, he tenido tiempo para pensar en todo, sobre qué tipo de padre era, sobre qué tipo de vida le proporcionaba a Miguelito. Usted era un buen padre, doctor Eduardo.
Solo estaba muy enfocado en el trabajo. No, Rosa, no era un buen padre, era un proveedor. Es diferente. Eduardo hizo una pausa organizando sus pensamientos. ¿Miguelito está mejor ahora? ¿Con usted? Se está adaptando bien. Hizo amigos en la escuela nueva, ayuda a Carla con las tareas, incluso aprendió a hacer dulce de leche conmigo el fin de semana pasado. Eduardo sonrió por primera vez. ¿Dulce de leche? Miguelito siempre dijo que odiaba cocinar, porque nunca nadie tuvo paciencia para enseñarle bien. De hecho, tiene talento en la cocina, y para muchas otras cosas que ni yo ni usted sabíamos. Eso es lo que imaginé, y por eso tomé una decisión. Rosa sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué decisión? Quiero oficializar su custodia de Miguelito, permanente. El silencio que siguió fue pesado. Rosa necesitó unos segundos para procesar lo que acababa de escuchar. Doctor Eduardo, ¿está hablando en serio? Completamente en serio. Mi abogado ya está preparando la documentación. Cuando salga de aquí, en 6 u 8 meses, quiero intentar reconstruir una relación saludable con mi hijo, pero no como su responsable legal. Quiero ser un padre presente, pero sin la obligación de tomar todas las decisiones sobre su vida. ¿Y la señora Patricia? ¿Ella está de acuerdo con esto? Eduardo suspiró profundamente. Patricia está internada en una clínica psiquiátrica dentro de la prisión. Su adicción era más grave de lo que imaginábamos, y la realidad de la prisión la hizo tener una crisis. Pasará años en tratamiento antes de siquiera pensar en salir. Rosa sintió una punzada de compasión por la mujer que había sido su jefa. A pesar de todos los problemas, Patricia también era una persona que había perdido el control de su propia vida. Doctor Eduardo, acepto la custodia de Miguelito, pero con algunas condiciones. ¿Cuáles? Primera, cuando usted salga, quiero que mantenga contacto regular con él. Fin de semana sí, fin de semana no, por lo menos. Acepto. Segunda, quiero que usted ayude financieramente con sus costos. No hablo de lujos, sino de educación, salud, esas cosas básicas. Claro, de hecho, ya separé una cuenta de ahorros a su nombre con una cantidad considerable. Es dinero limpio de mis negocios legales. Tercera condición. Rosa dudó antes de continuar. Quiero que Miguelito sepa que esta fue una elección suya. No quiero que piense que usted lo abandonó. Eduardo asintió vigorosamente. Es exactamente eso lo que quiero. Quiero que entienda que esta decisión es porque lo amo, no porque no lo quiera. 2 semanas después, Rosa estaba en la cocina preparando la cena cuando Miguelito llegó de la escuela con una expresión pensativa. Carla estaba en la mesa de la sala haciendo tareas y la rutina doméstica se había establecido de manera natural. «Tía Rosa», dijo Miguelito arrastrando una silla para sentarse a su lado. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Mi vida. Vi que estabas hablando con un hombre de traje esta mañana antes de que yo fuera a la escuela. ¿Era sobre mis padres? Rosa dejó de cortar las verduras y se volvió hacia Miguelito. Era el doctor Mauricio, el abogado, que había traído los papeles de la custodia para que ella firmara. Era sobre ti, Miguelito. Tu padre tomó una decisión importante. ¿Qué tipo de decisión? Rosa se arrodilló a la altura del niño sosteniendo sus pequeñas manos. Miguelito, tú estar verdaderamente presente. Y tengo una sorpresa especial que traje para ti, papá, dijo Miguel, moviendo la mochila. ¿Qué sorpresa? Miguel sacó de la mochila un pequeño objeto envuelto en papel de seda. ¡Ábrelo! Eduardo deshizo cuidadosamente el envoltorio y encontró una pequeña torre Eiffel de metal, no más grande que la palma de su mano. Pero no era un souvenir común de turista. Había una inscripción grabada en la base. Para mi padre, que me enseñó que los nuevos comienzos son posibles. Miguel, 2025.
Eduardo se quedó en silencio por un largo momento, observando el pequeño regalo. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban húmedos. Miguel, esto es el regalo más precioso que he recibido en toda mi vida. ¿De verdad? De verdad. Nochebuena. Casa de Rosa. El apartamento en La Condesa nunca había estado tan lleno. Rosa había preparado una cena tradicional mexicana, con pavo, mole, ensalada de manzana y buñuelos. Eduardo llegó a media tarde trayendo regalos y un postre que él mismo había preparado, algo impensable un año atrás. «Doctor Eduardo», dijo Rosa mientras él ayudaba a poner la mesa. «Aún me siento extraña viéndote hacer trabajo doméstico». «Rosa, necesitas dejar de llamarme doctor. Ahora somos familia. Llámame Eduardo. Va a ser difícil cambiar el hábito. Entonces practica. Di, Eduardo. Eduardo», repitió ella sonriendo. «Listo. Ahora puedes decirme qué está pasando en tu nueva vida». Eduardo terminó de doblar las servilletas antes de responder. «Estoy dando clases de administración en una ONG que ayuda a pequeños emprendedores en la periferia. Es increíble cómo es diferente usar el conocimiento para ayudar a las personas en lugar de solo ganar dinero. ¿Y estás feliz? Por primera vez en años, sí. Tengo tiempo para cosas importantes, para estar con Miguel, para conocer realmente a mi hijo». Carla entró en la cocina cargando a Miguel en brazos. «Gente, alguien aquí está muriendo de curiosidad sobre los regalos debajo del árbol». «Aún no es hora, Miguel», dijo Rosa riendo. «Pero es Nochebuena. En París podíamos abrir un regalo en la víspera». Eduardo se arrodilló a la altura de Miguel. «¿Qué tal un acuerdo? Abrimos los regalos de la familia ahora, y los de Papá Noel mañana por la mañana». «¿De verdad existe Papá Noel, papá?» Eduardo miró a Rosa, quien asintió alentadoramente. «Papá Noel son todas las personas que te aman y quieren hacerte feliz. Así que sí, existe». Después de la cena, cuando Miguel finalmente se había quedado dormido en el sillón abrazado a un libro de cuentos franceses que Carla había traído de regalo, los tres adultos se sentaron en el pequeño balcón del apartamento. «Rosa», dijo Eduardo, «necesito hablarte de algo. Sobre dinero». «Eduardo, ya hemos hablado de eso. Ya ayudas con los gastos de Miguel». «No es eso. Es sobre tu futuro. Sé que siempre quisiste volver a trabajar en educación». Rosa lo miró curiosa. «¿Cómo así?» «La ONG donde trabajo necesita una coordinadora pedagógica. Alguien con experiencia práctica que entienda las necesidades de las familias trabajadoras. Pero no tengo un diploma en pedagogía». «En realidad, lo tienes». Eduardo sonrió misteriosamente. «¿Recuerdas que mencionaste haber estudiado pedagogía pero nunca haber ejercido? Busqué en tu universidad. Tu diploma estaba allí, esperando que lo fueras a buscar hace 15 años». Carla se inclinó hacia adelante interesada. «Mamá, nunca me contaste que eras licenciada en pedagogía. Porque nunca pude usar el diploma. Cuando naciste, tuve que aceptar trabajos que pagaban mejor inmediatamente. Pues ahora puedes», dijo Eduardo. «El salario es bueno. Trabajarías en educación como siempre quisiste. Y además, ayudarías a otras familias como la tuya». Rosa se quedó en silencio por unos minutos, absorbiendo la posibilidad. Después de 20 años limpiando casas ajenas, podría finalmente trabajar en lo que siempre amó, enseñar. «¿Y Miguel? ¿Quién cuidaría de él cuando yo estuviera trabajando?» «Yo», respondió Eduardo simplemente. «Mi horario es flexible. Puedo recogerlo en la escuela, ayudarlo con la tarea, pasar las tardes con él». «Como un padre de verdad», completó Carla sonriendo. «Exactamente, como un padre de verdad». Madrugada de Navidad, Rosa estaba despierta en la cama, pensando en todo lo que había sucedido en el último año.
Un año atrás, solo estaba preocupada por mantener su empleo y criar a Carla. Ahora tenía 2 hijos, una nueva carrera por delante y algo que nunca imaginó posible, una familia unida por elección y amor genuino. Se levantó silenciosamente y fue hasta la habitación donde Miguel dormía. El niño estaba estirado en la cama pequeña, con una sonrisa serena en el rostro, abrazado a la Torre Eiffel en miniatura que le había dado a su padre. «¿No puedes dormir tampoco?», dijo una voz baja detrás de ella. Era Carla, que se había acercado de puntillas. «Estaba pensando en cómo ha cambiado la vida», susurró Rosa. «Para mejor, ¿no, mamá?». «Mucho para mejor». Carla abrazó a su madre por la cintura. «Mamá, ¿sabes cuál es la cosa más increíble de todo esto? Que Miguel ya no pregunta cuándo sus padres van a volver a buscarlo. Finalmente entendió que ya está en casa». Rosa miró una vez más a Miguel durmiendo pacíficamente y sonrió. Carla tenía razón. Esa era la verdadera conquista. Miguel había encontrado su hogar, no en un apartamento lujoso o en una mansión, sino en el corazón de personas que lo amaban incondicionalmente. Mañana de Navidad, Miguel despertó a las 6 de la mañana. Como todo niño en día de Navidad, encontró a Rosa ya despierta en la cocina, preparando café. «Mamá Rosa, es Navidad», dijo él saltando de alegría. «Es Navidad, mi amor, feliz Navidad. ¿Puedo despertar a todos?». «Puedes». Miguel salió corriendo a despertar a Carla, y poco después Eduardo llegó trayendo panes frescos de la panadería. La mañana transcurrió entre risas, regalos y mucho cariño. Cuando llegó la hora de que Eduardo se fuera, aún vivía solo, respetando el espacio de la familia Martínez. Miguel lo acompañó hasta la puerta. «Papá», dijo él, «gracias por dejarme quedarme con mamá Rosa y Carla». Eduardo se arrodilló y Miguelito abrazó a su madre. «Miguelito, esta fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Estás donde debes estar, con quien debes estar. ¿Y tú también estás feliz?». «Estoy, hijo. Por primera vez en mucho tiempo realmente soy feliz». Mientras Eduardo bajaba las escaleras del edificio, Rosa observaba desde la ventana. «Hace un año, cuando subí 15 pisos cargando a ese niño a cuestas, nunca imaginaría que estaba cargando no solo a un niño, sino su propio futuro». Se volvió hacia la sala, donde Miguelito y Carla jugaban con sus nuevos regalos. Ahí estaba su verdadero tesoro, una familia construida sobre el amor verdadero, el respeto mutuo y la certeza de que, independientemente de las tormentas que la vida pudiera traer, enfrentarían todo juntos. Al fin y al cabo, había aprendido que a veces es necesario cargar a alguien a cuestas para descubrir que, en realidad, también estamos siendo cargados. Dale me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y si has llegado hasta aquí, comenta «He llegado hasta aquí» y deja tu opinión sobre esta historia. Y no te olvides de ver el próximo video que aparece en la pantalla final, que está muy emocionante.